Nós vos agradecemos, ó Pai, rico de misericórdia, pelo amor que experimentamos no vosso Filho Jesus Cristo, que se esvaziou a si mesmo para viver conosco. Guiai-nos e iluminai-nos com o vosso Espírito Santo, para que sempre possamos dar-vos graças pelo dom da fé e pela vocação que vivemos na congregação dos sacerdotes do coração de Jesus. Dai-nos a capacidade de partilhar o dom da vossa graça no serviço comunitário com todos os irmãos, sobretudo com os pobres, os pequenos e os marginalizados. Ó Maria, nossa Mãe, modelo e proteção para todos nós, acompanhai-nos e ajudai-nos para que sejamos fiéis em todas as situações da nossa vida e possamos anunciar o reino do vosso Filho a cada um dos irmãos e irmãs que espera a salvação e a alegria verdadeira. Coração de Jesus, fonte de salvação e alegria eterna, reina no nosso coração. Amém. Buenas tardes. Retomamos el camino de la meditación que nos habíamos propuesto para este día de retiro, después de haber contemplado en esta mañana parte de la escena del Evangelio de Lucas, donde Jesús daba instrucciones a sus discípulos, instrucciones que nos toca seguir acogiendo, nos toca seguir descubriendo, instrucciones que nos vienen dadas por la palabra, aquella escrita, y por la palabra viva, que sigue hablándonos de tantas maneras en la historia que cada uno vamos haciendo en comunidad, en los lugares donde vamos desarrollando nuestra vida y nuestro seguimiento del Señor Jesús. La reflexión de esta tarde quiere iniciar a partir de un fragmento del himno que fue elegido para este capítulo general. Es un fragmento de la primera estrofa del himno del actual capítulo. A mí me gustaría mucho poder cantarlo, pero corremos el riesgo de que el clima de Roma cambie radicalmente. Entonces, el fragmento dice así: Give our congregation wisdom and your light to clearly see the struggles of the world today. Así está en el texto original, que me imagino lo han traducido. O sea, en este fragmento del himno del capítulo se pide al Señor resucitado ver claramente, y ver claramente los afanes, las fatigas, las luchas de nuestras realidades, allí donde estamos. Es el deseo que lo hemos llevado incluso nuestro hermano de la provincia de Indonesia, que hizo el capítulo, que lo ha llevado a través de la música a la oración. Cuando escuché este himno y esa estrofa, inmediatamente pensé en quienes no ven, en quienes no ven porque no pueden o porque no quieren. Y me vino el texto del Evangelio de Lucas, de aquel ciego sentado al borde del camino. Aquel que encuentra a Jesús, que hizo todo lo posible para atraer la atención de Jesús. Y que a un cierto punto Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo que vea. El texto de Lucas en el capítulo 18, Lucas 18 en el versículo 41. Señor, que vea. Y sorprende el modo en que Jesús
lo tuvo en cuenta, se acercó a él, se interesó por él, dialogó con él. Toda la secuencia que precede al resultado final, que no solamente fue que el ciego pudiera ver, sino, sobre todo, que aquel hombre empezara a seguir a Jesucristo. Y a seguirlo no de cualquier manera, sino a seguirlo alegremente, a seguirlo con gozo. Jesús hizo algo concreto por él, porque lo vio. Fue capaz de ir más allá de aquellos que dificultaban que se encontrara con aquel hombre. Querer ver, ayudar a ver, poder ver. Esta secuencia de alguna manera está presente siempre en el trabajo de este y de cualquier otro capítulo general, imagino. Un capítulo general gira en torno a lo que se ha visto, el trabajo que se ha hecho previo al capítulo y que en buena parte lo recoge el Instrumentum Laboris que se trabajará, qué se ha visto en la congregación, en las realidades donde estamos, lo que se ve aquí en este momento presente, a la luz del discernimiento, a la luz del diálogo, a la luz de las discusiones, y también lo que se quiere ver a futuro, lo que saldrá como propuesta para nuestra congregación del trabajo que ustedes irán desarrollando. Por lo tanto, el ver, ese clearly see, que expresa el himno del capítulo, está como muy en el corazón del trabajo que se quiere hacer como capítulo. Y no es una realidad ajena a nuestra espiritualidad. Nuestra regla de vida recoge también el tema del ver, y lo hacen textos muy significativos. Son textos que pertenecen a los primeros números de las constituciones, números que nos hablan de nuestra identidad. Y parte de la identidad deoniana es precisamente el ver, el querer ver. El número 3 dice, el número 3 de la regla de vida, en este amor de Cristo que acepta la muerte como entrega final de su vida por los hombres y como obediencia filial al Padre, el Padre de Eón ve la fuente misma de la salvación. Del corazón de Jesús, abierto en la cruz, nace el hombre de corazón nuevo, animado por el Espíritu y unido a sus hermanos en la comunidad de amor que es la Iglesia. Y cuando el Padre de Eón ve de esta manera la relación entre el Hijo y el Padre, es que él aprende a ver de manera diversa a la sociedad de su tiempo. Lo recoge el número que sigue en la regla de vida. El Padre de Eón es muy sensible al pecado, que debilita a la Iglesia, especialmente el de las almas consagradas. Conoce los males de su sociedad, cuyas causas ha estudiado atentamente, a nivel humano, personal y social. Pero ve la causa más profunda de esta miseria humana en el rechazo del amor de Cristo. Entonces, al centro de nuestra identidad está esta manera de ver del Padre de Eón. No son dos maneras diversas, sino que confluyen. Una le lleva a la otra. Por ver de esa manera a Cristo, apasionado del Padre, del reino, entiende que la sociedad en la que vive no sabe ver, no acaba de ver esa historia viva de amor entre el Padre y el Hijo. Y es por eso que él considera que las cosas no van bien.
¿De dónde va el Padre Deón alimentando esta manera, esta visión? ¿De dónde se alimentan los ojos del Padre Deón para poder vivir con esa intensidad su vocación, su apostolado, su compromiso con la Iglesia, con la sociedad? Y sin duda que muy buena parte lo hace por la manera en que va sumergiéndose siempre más en las Escrituras, ¿no? Esta mañana veíamos cómo el Señor resucitado reclama a todos que la palabra ha venido a menos en el corazón de todos aquellos que fue encontrando en la mañana de resurrección. Y porque no había palabra, porque no había ese deseo de atesorar lo que Él había dicho, bueno, pues todo había ido degenerando, todo se había ido oscureciendo. Y por eso el Padre Deón intenta mantenerse como que muy atento a esta palabra del Señor. Es en el Evangelio de Juan, sin duda, como él mismo lo refiere tantas veces, donde él ve muchas cosas y ve de una manera muy particular la escena de Jesús en la cruz, la escena de Jesús crucificado. Allí él aprende a ver. De hecho, si vamos leyendo con calma o en un momento de reflexión tal vez, ese capítulo 19 del Evangelio de Juan, es muy importante el uso que el evangelista va haciendo precisamente del verbo ver. Lo repite unas cuantas veces y no es casual. Pudiéramos entender que hay varios grupos en este texto, en torno a la mirada, al ver. Voy a empezar tal vez un poco cambiando alguna cosa, alguna lectura, el modo de leer el texto. Tal. Está el grupo de los que no quieren ver. Son aquellos que están preocupados porque llega un día importante de fiesta. Y está muy feo que en la ciudad los peregrinos encuentren como bienvenida no adornos alegres, sino rostros, cuerpos desfigurados por el maltrato de la muerte. Y son ellos los que corren a las autoridades a pedirles retiren aquellos cuerpos, porque nos estropean la fiesta. Quieren dar la idea de que aquí no pasó nada. Un revoltoso más, un revolucionario más, que como tantos otros fue ajusticiado y hasta ahí. No quieren ver ni quieren dejar ver. No quieren que otros vean. Son de alguna manera los que se apropian del espacio. Los que quieren dirigir la mirada de todos a los lugares donde pudieran tal vez vender algún producto, unos vestidos, algunos alimentos, pero en todo caso que no haya ninguna imagen que demuestre la brutalidad, la crueldad de un sistema que gobierna, que aflige y que es causante de muertes y de muertes injustas. Por tanto, los que no quieren ver. Luego están los que ven, pero tan solo ven un muerto. Son aquellos que de alguna manera están representados por los soldados. Los que, cumplen órdenes, van y hacen lo que les piden que hagan, incluso algo más, como va a ser romper el costado de Jesús. Llegan y constatan que tan solo se encuentran ante dos cadáveres. Jesús no es significativo para ellos. Lo reconocen, le dan una identidad, pero no me mueve
la vida. No me resulta inspirante para cambiar mi modo de proceder o para cuestionar a aquellos a quienes yo sirvo. No me hacen cuestionar mi sociedad ni mi época. Cumplo órdenes, no pienso. Lo mío no es discernir, tan solo ejecutar lo que me es dicho de hacer. Hay otro grupo antes que son no los que ven, sino los que se dejan ver. ¿Y quiénes son los que se dejan ver? Unas mujeres y un discípulo. Son los que, a pesar de la dureza de aquella semana, de aquel día, a pesar de la aflicción que tienen, del dolor que llevan en el corazón, han sido capaces de mantenerse ante la mirada de Jesús. La madre de Jesús, su hermana María, otra mujer, María de Magdala, y un discípulo, ¿no? 3 mujeres, un discípulo. Parece que nos indica el texto. Y son ellas aquellas personas las que van a descubrir algo sorprendente. Es muy interesante ver cómo el Evangelio de Juan va construyendo todo el relato de la pasión. A diferencia de los sinópticos, aquí que hay muchos maestros de escritura, los sinópticos son algo así como muy crueles en el modo de presentar a Jesús en el momento último de su vida. El Evangelio de Juan presenta a un Jesús muy sereno, un Jesús que parece que es Él el que controla toda la escena. Pide de beber, tengo sed. A un cierto punto Él mismo decide entregar su espíritu. Habla tranquilamente desde la cruz. Y desde la cruz da disposiciones, da mandatos, de alguna manera, a quienes tiene delante de sí. Por lo tanto, aquella escena que pareciera, o que es, tan cruel por el sufrimiento que la acompaña, que pudiera darse como un momento terrible de tristeza, de nostalgia, Jesús hace de aquella escena un momento de abrir horizontes, un momento de abrir posibilidades, el momento de crear algo nuevo. Por eso el padre Deón entenderá que del costado abierto, con toda la tradición de la Iglesia, nace algo nuevo. Que del hombre en la cruz está naciendo algo nuevo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. ¿Qué hace Jesús con ellos? María nos la presenta el Evangelio como aquella que ha sabido ser madre, pero también aquella que ha sabido mantenerse hermana. Reconoce que está allí también su hermana, la mujer de Clopas, ¿no? O sea, una primera característica de esa comunidad nueva que Jesús va a crear, donde no se pierde en ningún momento el horizonte de la fraternidad. Aquella elegida de Dios, aquella que va asumiendo que es madre de Dios, en ningún momento posterga su condición de hermana, madre y hermana. Un elemento que Juan quiere subrayar. No perder el horizonte de la fraternidad. Y recordado al pie de la cruz. Al mismo tiempo aparece la figura de un discípulo.
sin nombre, aunque la tradición le quiera dar muchos nombres, particularmente el del mismo Juan, porque pareciera que lo que quiere destacarnos Juan es mantener la condición de discípulo. Por lo tanto, pilares que construyen la comunidad que nace a los pies de la cruz son la maternidad, la fraternidad y el saberse discípulo. Solo sobre esos elementos parece que es posible seguir adelante. Todos ellos son fundamentales, fundamento. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Lo comenta muy hermoso el padre Deón en diversos textos, ¿no? Ya Jesús no le llama madre, sino mujer, porque con él ha concluido su relación de madre, pero sigue siendo mujer, y como mujer sigue abierta a la maternidad. Y le ofrece un horizonte nuevo que aquella mujer tal vez no pensaba. Imagínense en aquel momento terrible de sufrimiento, de madre que ve a su hijo en la cruz, aquella mujer que a lo largo del camino lo fue siguiendo por tantos lugares, con tanta preocupación, y que ahora Jesús le diga, madre, mujer, empieza otra vez, vuelve a empezar, ahí tienes un hijo que además es seguidor de Jesucristo. Es como volver a complicarle la vida a la madre, a aquella mujer, a María. Es tener la actitud de volver a empezar. Y María no dice no, tampoco dice sí, no dice nada, porque ya lo había dicho todo en el momento en el que dijo ecce ancilla. Y no hace falta que renueve su palabra al Dios del que ella se fió de una vez para siempre. Entonces, desde la solidez de esa entrega, María vuelve a asumir, empezar nuevamente un camino de acompañamiento. Es más, es María la que pareciera, según el texto, la que tiene que abandonar su casa. El discípulo se la lleva. Que una persona mayor abandone su casa no es fácil. Muchas veces, tal vez conocemos historias en nuestra propia familia cuando una madre tal vez queda viuda y bueno, los años van pasando, las condiciones no son tan buenas y hay que llevarla a alguna parte. Es un momento duro. Bien a la casa de un hijo con todos los problemas de relaciones humanas que eso a veces puede crear. Bien a un lugar donde tiene que ser especialmente atendida. Como sea, es un momento muy difícil. Pero María parece como muy ligera de equipaje. No es ella la que dice, no, que sea él el que viene a vivir a mi casa. Sino es la mujer que se pone en camino, otra vez. La mujer que vuelve a hacer un gran salto. Porque está acogiendo la mirada y la palabra del Hijo, que se ha convertido en maestro también para ella. Igualmente el discípulo. Qué sorpresa para un discípulo. ¿Qué hago yo con esta mujer? ¿Qué hago yo con ella? ¿Vivía solo? ¿Iba a ser una relación también conflictiva para él?
Los dos tienen, María y discípulo, tienen un reto inmenso que asumen los dos. Nace algo nuevo, más allá de la carne y de la sangre. Nace una comunidad nueva desde la palabra creativa de Jesús. Es Jesús que se mantiene creador, se está acercando al Padre, que crea al principio y crea al final en Jesús de Nazaret. En esta disposición, el texto de la regla de vida, en el número 21, con San Juan vemos en el costado abierto del crucificado el signo de un amor que en la donación total de sí mismo vuelve a crear al hombre según Dios. Contemplando el corazón de Cristo, símbolo privilegiado de este amor, somos consolidados en nuestra vocación. En efecto, estamos llamados a insertarnos en este movimiento del amor redentor, dándonos por nuestros hermanos con Cristo y como Cristo. Efectivamente, esta escena donde inicialmente todo parte del ver, del dejarse ver, se vuelve contemplación, lo que es ver las cosas de otra manera. Por eso creo que es tarea de un capítulo esa mirada contemplativa, ese ver los textos, ese ver lo que nuestros hermanos de todas partes han dicho, nos han hecho llegar, se ha de transformar en un ejercicio de contemplación. Porque Dios también allí nos está hablando. Y Dios allí nos está invitando a la creatividad que es propia o que acompaña a los hijos e hijas de Dios. Aprender a ver. Aprender a ver al hombre de la cruz. Aprender a ver al hombre y a la mujer que hoy también viven en la cruz. Porque viéndolos a ellos, somos instruidos. María y el discípulo, viendo al crucificado, descubrieron un horizonte completamente novedoso que les cambió la vida. Cuando hoy nuestra congregación se reúne bajo el tema misericordiosos en comunidad con los pobres, y no podemos idealizar, lo saben muy bien, la pobreza. Y la pobreza es una experiencia de cruz, porque no se elige. La pobreza que vive nuestra gente en todos los países donde estamos. Es ubicarnos ante esa pobreza, ubicarnos ante tantos rostros de hermanos y hermanas crucificados de tantas maneras, y de ese ejercicio que va mucho más allá de lo sociológico o de un traslado geográfico, permitir que acontezca un ejercicio de contemplación. Encontrarnos con el Señor resucitado que en esas realidades de cruz nos habla. Pero solamente podremos acercarnos a la cruz si estamos enraizados en la resurrección del Señor. Si en verdad creemos que la muerte ha sido vencida. Esta mañana contemplábamos a los caminantes que se alejaban de Jerusalén. Aquellos que no querían ver
lo que había pasado, interesados en olvidarlo. De hecho, ellos vuelven a decir, nuestros jefes, nuestros sacerdotes, como que vuelven a asumir todo aquello que parecía que Jesús les había hecho cambiar. No tardaron en volver a reconocer a los culpables de la muerte de Jesús como sus jefes. Perdieron la esperanza. Si hoy queremos acercarnos más o seguir acercándonos más a realidades de cruz, de pobreza, de violencia, de marginación, con todos los rostros que tiene, lo haremos en la medida en que demos cabida al resucitado en nuestra propia historia, que podemos proclamar con él que no tiene la muerte, no tiene la violencia, no tiene el odio la última palabra. Esta mañana decíamos que Jesús, de las realidades que contempla, elabora mandatos, instrucciones. Él contempló aquella realidad de una mujer, tal vez viuda, contempló la realidad de aquella María Magdalena, mujer de tantos espíritus malos en algún momento de su vida. Contempló la realidad de aquel discípulo. ¿Y a dónde voy? Cuando hasta los grandes lo habían dejado solo. De aquella pequeñez de gente, supo hacer algo. Vio una oportunidad para seguir mostrando la misericordia de Dios en ellos. Creo que en esta tarde y en los días que siguen, se tratará más bien de que no tanto miremos al crucificado, sino que nos dejemos ver por el crucificado. Que en medio de tal vez nuestros miedos, de nuestros no saber cómo hacer tantas cosas, cómo llevar más esperanza, cómo construir mejores condiciones para tantas personas, en la medida en que afinemos el oído y el corazón, Él nos dará instrucciones. Él nos dará horizontes nuevos, modos nuevos, para seguirnos enraizando en Él, para seguir construyendo la vida de manera apasionada. Que sea Él, pues, el que nos ayude a ver claramente. To clearly see. Abrir los ojos para que aprendamos a ver como Él nos ve. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Voglio solo dire una parola di conclusione di immensa gratitudine per la semplicità, la disponibilità, la gioia che si sente nelle tue parole e soprattutto per questo vedere e contemplare la parola che oggi ci viene diretta come una provocazione da prendere sul serio. Grazie fratello anche per la sfida al confronto che la parola ci pone oggi. Un confronto che ci obbliga a metterci in causa, a rivederci come persone, come congregazione. Grazie per la sfida al movimento, all'uscita, alla libertà, alla creatività. Per questo siamo qua, non per lasciare le cose tal qual come sono e fare una bella scenata di capitolo, ma perché veramente possiamo vedere in modo nuovo. Grazie per questo occhio evangelico, dioniano, creativo.
Grazie per questa provocazione a noi, costituiti come capitolo di questa congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù oggi. Faccio soltanto un voto che questa parola che ci hai introdotto, che possa veramente funzionare come metodo del nostro essere insieme, come discepoli, uomini, donne, che siamo come questa cellula viva della congregazione nella Chiesa, che possiamo veramente metterci all'ascolto in modo da essere mossi dall'appello che ci arriva di tante croci che troviamo nel mondo. Grazie tanto.